hermana, nuestro hermano Pablo con nosotros y también hay una persona que le acompaña. Quisiéramos que nos cuente quién es, amiga. ¿Y cuál es su nombre? Víctor. El Señor bendiga tu vida, amigo. También allá atrás está otro amigo a quien conozco y he visto ya en algunas oportunidades. Y también queremos recibirle con un gran aplauso a nuestro hermano Sebastián de Israel. Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga. Como ustedes saben, he estado compartiendo durante algunas semanas una serie de sermones que tienen que ver con cómo un creyente puede encontrar gozo y alegría, felicidad en medio de la adversidad. Y este es ya nuestro tercer sermón acerca de esto y lo hemos titulado Cuando nuestras expectativas se transforman en pruebas. Hablar de expectativas en la vida de un ser humano es hablar de algo que es completamente normal, común, frecuente. Todos los seres humanos tenemos expectativas. Todos los seres humanos nos hacemos expectativas en nuestro quehacer cotidiano. Tenemos expectativas de la carrera que estudiamos, tenemos expectativas cuando vamos a un nuevo trabajo, tenemos expectativas cuando criamos a nuestros hijos, tenemos expectativas con la iglesia, tenemos expectativas con nuestra vida ministerial, tenemos expectativas cuando hacemos un viaje de vacaciones, tenemos expectativas cuando queremos enfrentar el matrimonio, tenemos expectativas ante muchas cosas. Y la verdad es que los expertos en salud mental dicen que hay dos cosas que deben siempre estar presentes en la persona, en el ser humano, con respecto a las expectativas. Y una de esas cosas es de que las expectativas siempre deben tener relación con nuestras posibilidades, deben tener relación con nuestra realidad. Y la otra cosa que dicen los expertos en salud mental es que cuando se caen las expectativas, cuando se derrumban nuestras expectativas, los seres humanos tendemos a entrar en un torbellino, en una espiral de emociones muy adversas y entramos a veces en frustración, depresión, pánico y esa clase de cosas. En esta sociedad moderna, la verdad es que lo que más tenemos es esa clase de problemas. Mucha gente con frustraciones tremendas, mucha gente sufriendo pánico, mucha gente sufriendo dificultades emocionales, inestabilidad emocional, porque vivimos en una sociedad donde las expectativas tienden a elevarse demasiado. Vivimos en una sociedad sobreinformada y altamente consumista y competitiva, lo que hace que las expectativas en la vida sean muy grandes también. Lo más probable es que ya haya gente en esta sala incluso pensando en el viejito Pascuero, porque ya se viene. ¿Y en qué voy a regalar? ¿Qué voy a comprar? ¿Qué voy a llevar? ¿Qué voy a cenar? ¿Cómo vamos a hacer el pago? Y empezamos a generar expectativas. Seguramente tenemos a ese pequeño revoltoso, ¿cierto?, que ya nos dijo cuál era su juguete favorito y conseguirlo no es fácil. Nos llenamos de expectativas. Pero yo quisiera tratar de, con este sermón, tratar de ayudarles a comprender que muchas veces en la vida de un creyente las expectativas se convierten en pruebas para nuestra vida.
Quisiera pedirles por favor que abrieran su Biblia en el Evangelio según Mateo. Es un pasaje tremendamente conocido, usado por Hollywood. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Vamos a leer desde el verso 22 en adelante. ¿Lo tiene ya? Leo en el nombre del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entonces, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, te bendecimos por esta tu palabra, que es siempre, Señor, eficaz, que es siempre de bendición, que es siempre saludable para nuestra vida. Señor, permite que en este día, Señor, y en esta sala donde nos hemos dado cita, Señor, para alabarte, para bendecir, para escuchar tu voz, tú puedas hablar a lo profundo de nuestro corazón. Señor, voy a hacer mi mejor esfuerzo por tratar de persuadir la mente, el intelecto de los que están en esta sala. Trataré, Señor, de ser claro, de ser lógico, de ser convincente con tu palabra, Señor, pero hay algo que yo no puedo hacer. Y es, Señor, llegar a lo profundo del corazón de los que están aquí, Señor, sentados hoy. Señor, yo no conozco sus necesidades, yo no conozco sus vidas interiormente, Señor, yo no conozco sus expectativas. Pero permite, Señor, que tu palabra, por la acción de tu Espíritu Santo, pueda ser comunicada a lo más profundo de sus almas, de sus vidas, de sus mentes, de sus corazones. Señor, persuade a los que están en esta sala por el poder de tu Espíritu a través de la palabra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Jesús había tratado de alejarse de la región de Galilea. Han transcurrido ya 3 años del ministerio de Jesucristo. Está Jesús ya en sus últimas semanas y ha decidido trasladarse de una ciudad para ir a otro extremo del mar de Galilea, a otro pueblo cercano, en la playa, en la ribera de este lago de Genesaret o mar de Galilea.
La multitud se ha enterado de que Jesús quiere buscar un lugar para estar solo con sus discípulos, pero ha decidido seguirlo. Dice los relatos paralelos, porque en realidad este mismo relato se encuentra también en el Evangelio de Marcos y también en el Evangelio de Juan. Los relatos paralelos dicen que la gente caminó por la orilla de la playa e incluso llegaron antes que Jesús a la otra orilla. Jesús no pudo estar a solas con sus discípulos, no pudo descansar. En su mente y en el corazón de Jesús comenzaba a latir la agonía del sufrimiento que tendría que pasar en un par de semanas. Habían llegado a él las noticias a través de los discípulos de Juan el Bautista de que Herodes le había decapitado a Juan. Y ellos habían venido a la ribera del mar de Genesaret para contarle a Jesús que Juan había sido decapitado. Las malas noticias habían comenzado a rondar la vida de Jesucristo. Herodes le buscaba para matarlo. Juan había sido muerto. La Pascua estaba a una semana, el momento de su entrega, de su sacrificio. La agonía comenzaba a latir en la vida de Jesús. La multitud se queda allí para escuchar a Jesús y escuchar sus lecciones. Entonces Jesús, al ver que se hace tarde, incluso sus discípulos le dicen: Señor, la gente tiene hambre. Y entonces Jesús decide multiplicar panes y peces, dice el relato, y le dio a comer a más de 5,000 hombres. Seguramente allí también había mujeres, seguramente había niños. Pero el relato dice que 5,000 personas fueron alimentadas de forma milagrosa. Pero hay algo que el relato de Mateo no nos dice, no nos entrega. Y son las cosas que yo quisiera destacar en esta tarde. Yo quisiera predicar esta tarde acerca de 3 formas de expectativa, 3 expectativas que la vida de las personas de este relato, que muestran cómo las expectativas pueden ser una prueba en nuestra vida. Quiero pedirle por favor que vaya al Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 14 y 15. Lamentablemente el texto está interrumpido por un subtítulo que no debería estar allí. Esa es una cuestión que los estudiantes de exégesis y interpretación bíblica pueden darse cuenta fácilmente. Ese subtítulo allí no debería estar, porque en realidad el relato comienza mucho antes. Yo quisiera que comencemos a leer en el verso 14 para que podamos comprender la situación que está viviendo Jesús. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Lo primero que quisiera destacar en mi sermón es que a veces las expectativas que se forman en nuestra vida, las expectativas que surgen en nuestra mente, a veces no tienen motivaciones correctas. El relato que hemos leído nos está mostrando un detalle. Juan nos está arrojando luz acerca de lo que aquí ha ocurrido. Esas 5,000 personas que habían sido alimentadas milagrosamente tienen motivaciones incorrectas y han decidido ir a Jesús y alzarle como rey. Estas 5,000 personas que han sido alimentadas de forma milagrosa han decidido hacer una sedición contra el Imperio Romano.
Lo que ellos quieren es levantar a Jesús como rey, porque se han dado cuenta que esa persona tiene poderes sobrenaturales. Lo que los ha motivado, lo que los ha movido es ver que Jesús es capaz de saciar el hambre, que Jesús es capaz de suplir las necesidades, que Jesús es capaz de hacer milagros. Y esa es la razón por la que esta persona quiere levantar a Jesús como rey. Y entonces Jesús quiere impedir. Jesús quiere despedir a la multitud. Jesús quiere evitar la sedición. Jesús quiere evitar el levantamiento. Esta gente solo buscaba a Jesús porque podían saciar sus necesidades inmediatas, transitorias, materiales. Esto también ocurre con la vida de muchos creyentes. Esto también ocurre cuando hay personas que no logran entender realmente quién es la persona de Jesús. Hoy estamos llenos, hermanos, estamos llenos de predicadores, de comunicadores, de pseudo evangélicos. Hoy estamos llenos de personas que quieren comunicar el evangelio ofreciendo algún beneficio, algún resultado inmediato, alguna bendición, y alimentan las expectativas de la gente diciéndole que Dios les va a traer un milagro, que el milagro está colgando, que solo tienen que tomarlo, que solo tienen que creerlo, y las personas pasan años viniendo a la iglesia pensando que van a tener un milagro. Eso es una motivación errada para seguir a Jesús. Jesús es el Señor, Jesús es Salvador, Jesús es el Rey del cielo y de la tierra. A Él le seguimos porque Él es soberano, no por lo que Él pueda hacer por nosotros. Aleluya. Estamos llenos de discursos en los que se enseña que un creyente puede hacer pactos con Dios. ¿Ha escuchado eso? Te invitamos a hacer un pacto con Dios. Haz un pacto de tener millones. Haz un pacto para que Dios te prospere. Dios ya hizo un pacto. Y su pacto fue que Jesús muriera en la cruz y derramara su sangre para que esa nueva forma de pacto fuera la posibilidad de que alguien pudiera sentarse a la mesa de Dios. Y no hay otra forma de pactar con Dios. Estamos llenos de predicadores que te ofrecen beneficios. Vas a ser prosperado si te pones bajo la cobertura apostólica. ¿Has escuchado eso? Si te vienes acá y te pones bajo la cobertura del apóstol, entonces Dios te va a prosperar. Por allí cierto teólogo peruano dijo: si en tu iglesia no hay un apóstol, no está el Espíritu Santo. Eso es falso. Eso es completamente falso. Eso genera expectativas en la gente equivocada. Eso genera expectativas en las personas. Expectativas de milagro, expectativas de respuesta, expectativas de prosperidad, expectativas de poder tener lo que deseamos, expectativas de ser prosperados, expectativas de volvernos exitosos incluso en nuestros ministerios. Eso es incorrecto. La ley de la siembra y la cosecha. ¿Has escuchado? Siembra 50,000 en tu iglesia y Dios te devolverá 500,000. Eso es falso. Y la gente comienza a dar para ser prosperada. Hoy día tenemos un alto porcentaje de creyentes que solo dan con la expectativa de poder ser bendecidos.
La iglesia ya ha perdido incluso el hábito de dar, porque la Biblia dice que debemos dar. Hoy día ya el dar está lleno de emocionalidad. Hoy día el dar ya está recargado de emocionalismo. Hoy día el dar es un espectáculo en la iglesia. Y entonces los hermanos traen su ofrenda y el obispo ora por la ofrenda, el apóstol, el pastor, qué sé yo, y habla de multiplicación y de... Mire, hermano, la Biblia no dice nada de eso. Nada de eso. Y eso genera expectativas incorrectas en la gente. Esta gente tenía expectativas incorrectas. Quería alzar a Jesús como rey, porque Jesús había multiplicado panes y peces. Esta clase de expectativas produce inmadurez en nuestra vida. Esta clase de expectativas produce creyentes débiles. Esta clase de expectativas se convierte en pruebas para nuestra vida. Porque cuando viene el momento de la aflicción, porque cuando ha pasado algunos meses, han pasado algunos años, y entonces vemos que no ocurre nada en nuestra vida, y que nuestra vida no es bendecida, y que no tenemos los millones que habían dicho, y que no tenemos la prosperidad que había dicho, y que no tenemos la empresa que supuestamente íbamos a levantar, entonces nuestra vida comienza a tambalear, comienza a flaquear. Y entonces se nos olvidan las palabras del que nos llamó. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, muera cada día. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a sus expectativas, niéguese a sus posibilidades, niéguese a sus planes, niéguese a sus afanes, renuncie a lo suyo y sígame. Ah, Señor, pero déjame primero. Es que tengo unos bueyes que tengo que vender y después que los venda te sigo. Y vino otro y le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a seguirte, pero déjame primero enterrar a mis padres. Y otro dijo, Señor, recién sembré el campo, déjame cosechar primero y vendo la cosecha, aseguro un poco el futuro, porque si esto no es cierto, si tu mensaje no es verdad, yo tengo que tener algo en el banco por si acaso, y después te sigo. Y entonces Jesús dijo, cualquiera que no sea capaz de amar menos, casa, esposa, esposo, hijos, no es digno de mí. Cuando las expectativas de nuestra fe tienen malas motivaciones, entonces nos volvemos creyentes débiles. Para tener raíces profundas en Dios, para tener raíces profundas en Cristo, para tener vidas sólidas en el Señor, necesitamos entender que la motivación para seguirlo tiene que ser una motivación correcta. No estamos aquí por lo que Él pueda hacer por nosotros. Estamos aquí por lo que Él hizo por nosotros. No le amamos a Él primero, sino que Él nos amó primero a nosotros. No entregamos nuestra vida para que Él nos dé algo. Entregamos nuestra vida porque solo en Él tenemos vida eterna. Motivaciones correctas para seguir a Jesús. Lo segundo que me gustaría destacar esta tarde es cuando nuestras expectativas están puestas en la misión. Porque, oigan, hacerle trampa al Señor somos buenos. Somos buenos. Inventamos cómo tratar de amarrarlo al Señor de alguna manera. Entonces a alguien se le ocurrió de que si daba su vida para el ministerio, si se dedicaba a trabajar en la obra del Señor, entonces por ahí está la cosa y me aseguro el futuro. Yo quisiera destacar también de este pasaje que debemos tener cuidado con esto, cuando nuestras expectativas están puestas en la misión. En el relato de Mateo y de Marcos aparecen algunos
detalles que resultan muy interesantes para entender esto. Yo quisiera invitarle a ver Marcos capítulo 6, verso 45. Marcos 6, 45. Allí nosotros leemos: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Lamentablemente el texto no rescata el sentido más pleno que tiene el pasaje. Y hay solo una versión de texto que tiene una propuesta mucho más cercana al original de este texto, hermanos, al texto griego, que es la Biblia de Jerusalén, que dice: inmediatamente obligó a sus discípulos. Nuestras versiones dicen: y enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Pero el texto en realidad dice que Jesús los obligó. Enancase es el verbo usado en griego en el texto. Los obligó, los forzó a subir a la barca e ir a Betsaida, que estaba en el otro extremo, a 40 estadios, a 7,5 kilómetros de distancia. Jesús obligó a sus discípulos a que cruzaran al otro lado del lago. Dice el relato que mientras los discípulos estaban en esta misión, mientras los discípulos comenzaron a navegar para cumplir la orden de Jesús, porque este había sido un mandato de Jesús, dice el relato que comenzaron a ocurrir cosas difíciles. Fíjese usted que estos relatos paralelos, tanto Mateo, Marcos y Juan, nos entregan detalles que, si usted los ve con detención, le ayudaría a entender lo que significó la misión, la orden, el mandato, la obligación de Jesús. Fíjese que salieron del lugar donde estaban, en el mar de Galilea, ya cayendo la tarde. En realidad, a las 6 de la tarde en el mar de Galilea, lo más probable es que en tiempos de Pascua, en la época en que ocurrió esto, lo más probable es que ya estuviera anocheciendo. 6, 7 de la tarde se oscurece en el mar de Galilea, porque el mar de Galilea es una depresión, es un hoyo, está a 270 metros bajo el nivel del mar. Es un tremendo hoyo y al fondo está el mar de Galilea, lo que significa que cuando baja un poco el sol, todo lo demás puede tener luz, pero el mar de Galilea se oscurece rápidamente. Y ya era el atardecer, quizás las 6:30 de la tarde, y Jesús le dice a sus discípulos que se suban a la barca y que vayan hasta Betsaida, a la otra orilla. Les da una misión. El relato que acabamos de leer en Mateo dice que los discípulos comenzaron a navegar. Y yo no sé si usted apreció el detalle, pero dice que Jesús se acercó a ellos cuando era la 4ª vigilia. Los romanos, en tiempos de Jesús, los romanos dividían la noche en 4 vigilias. La primera era de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y después, desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche, la segunda. Y luego, de las 12 de la noche hasta las 3 de la madrugada, la tercera. Y de las 3 de la madrugada a las 6 de la mañana era la 4ª vigilia. Los discípulos habían estado navegando aproximadamente 10 horas. Ahora, si uno no conoce mucho acerca de la navegación
y no comprende mucho lo que significa cruzar el mar de Galilea, difícilmente este detalle puede ser importante. Pero déjeme decirle algo. Juan, el Evangelio de Juan, dice que los discípulos habían avanzado 25 estadios, o sea, 5 kilómetros. Es decir, estaban un poco más allá de la mitad del lago y habían remado, porque esto era remo, durante 10 horas en la noche. O sea, la velocidad que tenían los discípulos era de 2 kilómetros a la hora. Un remero normal, en condiciones normales, rema 5 kilómetros a la hora. Forma normal. Alguien en un lago en forma normal puede remar y avanzar 4 o 5 kilómetros a la hora. Los discípulos remaban solo 1 kilómetro cada 2 horas. No avanzaban nada. Pero esta era la misión. Esta era la orden que Jesús les había dado. El mar de Galilea tiene como extensión de un extremo a otro. El recorrido que los discípulos tenían que hacer era de 7 kilómetros y medio. Es decir, en 4 horas, una persona normal podía haberlo cruzado. Eran 12 personas, de las cuales varios de ellos habían sido pescadores, entre ellos Pedro. Pero solo estaban a la mitad, en 10 horas. Dice el relato que se había levantado un fuerte viento y que las olas se habían encrespado. El mar había comenzado a tomar fuerza, a ponerse un poco más difícil. La misión se había puesto difícil. Hay personas que creen, hermanos, que porque ponen su vida al servicio de Dios, las cosas tienen que ir bien. Cuando las expectativas nos ponen a prueba, no por estar sirviendo al Señor, no por estar trabajando en un ministerio, no por estar trabajando en la iglesia, no por estar trabajando en la obra de Dios, necesariamente las cosas tienen que salir bien. Y eso es algo que usted lo tiene que saber. Mire, lamentablemente hay ciertos comunicadores que han inventado tantas cosas raras. Y estas cosas, estos discursos inventados, estos discursos que no responden a la palabra de Dios, estos discursos que no responden a lo que Dios enseña, son justamente discursos que provocan en nuestras expectativas errores, equivocaciones. ¿Ha escuchado usted, por ejemplo, ese concepto de anular? Anula lo que te dicen. Pablo, está haciendo calor, te puede subir la presión. Lo anulo en el nombre de Jesús. ¿Ha escuchado eso? Eso es un invento, no, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Mire, ¿ha escuchado usted? Decláralo para que... Decláralo, hermano. ¿Quieres una casa, María? Declárala. ¿Usted cree que las cosas van a ocurrir porque usted las anda repitiendo? Eso no es bíblico. Eso es crearle a la gente una expectativa errada. Hay cientos de personas que dejan la iglesia, hay cientos de personas que dejan el evangelio, hay cientos de personas que ya no quieren seguir a Jesús porque alguna vez les enseñaron que la vida cristiana consistía en anular, declarar. Cierta persona le dijimos hace un tiempo atrás, lleva a tu hijo al psicólogo, parece que tiene problemas. Lo anulo en el nombre de Jesús. Mi hijo no tiene problema. Pero sí lo tenía. Y no resultó el anular nada, hermano. ¿Ha escuchado usted el concepto de soltar la palabra? La hermana María la ha escuchado toda, parece que se lleva en eso. ¿Ah? Suelta la palabra, mire.
El otro día encendí el televisor, no vi películas de ciencia ficción, no se preocupe. Abrí un canal de televisión cristiana y había una pareja, un matrimonio, que estaban contando cómo ellos habían soltado una palabra para que Dios le pagara todas sus deudas. Y entonces hoy día tenemos nuestras iglesias llenas de personas que traen su cartera con la cuenta de la luz, la cuenta del agua, la cuenta del internet, la cuenta del televisor de no sé cuántas pulgadas que se compraron, el auto que se compraron y que ahora no pueden pagar, el de la casa con piscina en la que se metieron que ahora tampoco la pueden pagar, porque sus expectativas están muy lejos de su realidad y no consiste en andar soltando palabritas. Suelto la palabra para que Dios me dé un Mercedes-Benz. Eso no funciona. Entonces, a veces nos pasa como a los discípulos, que Jesús nos ha dado una misión, sí, Jesús nos ha dado un trabajo, Jesús quiere que nosotros sirvamos en su obra, eso sí es verdad, pero eso no va a garantizar que nuestra vida tenga éxito, eso no va a garantizar que nuestra vida estemos rebosantes de bendiciones, eso no va a garantizar que no hayan dificultades, eso no va a garantizar que en nuestra vida no tengamos lucha y adversidad. No podemos crearnos una falsa expectativa acerca de lo que significa servir en el ministerio. Servir al Señor también significa sufrir, también significa tener dificultades, también significa pasar necesidades, también significa pasar sufrimiento. Que el Señor nos ayude. Ojalá a través de este sermón podamos ordenar nuestras expectativas de acuerdo a nuestra realidad. Lo tercero que me gustaría destacar hoy es cuando nuestras expectativas nos hacen perder la objetividad. Fíjese que el relato está lleno de detalles. Está lleno de acontecimientos que de alguna manera nos ayudan a comprender esto, pero hay algo que me llama la atención, y es que en el relato de Mateo, solo en el de Mateo, porque Marcos y Juan no lo mencionan, solo Mateo menciona que cuando los discípulos estaban en la mar, de noche, con viento fuerte, con tremendas olas, con un temporal tremendo, Mateo dice que Pedro le pidió a Jesús caminar sobre las aguas. Me gustaría que usted pudiera por un momento tratar de ponerse en la situación de los discípulos. Me gustaría pedirle que por un momento usted entre en la barca con ellos. Imagínense lo que puede haber sido, hermanos. Yo no sé si alguna vez alguno aquí ha navegado. ¿Alguien ha navegado en alta mar? En alta mar, no esa vueltecita en San Antonio, que van ahí. Claro, uno mete la mano y saca arena, no, eso no es alta mar. Claro, ¿no? Van a Valparaíso y se dan la vuelta ahí y después dice, yo navegué. No, yo le estoy hablando de entrar más adentro, hermano, donde hay oscuridad, donde está ese rum rum, como dicen los marineros, ese movimiento de la embarcación que va de lado a lado y hacia adelante y de lado a lado y constante, 10, 12, 15 horas ahí moviéndose, donde uno no se ve ni siquiera las manos, donde hay una oscuridad total, donde el miedo se apodera del corazón del que nunca ha salido a la mar, donde el viento levanta agua. El viento, hermanos, en la mar levanta agua de tal forma que se genera una cortina de agua que usted no puede ver a través de ella, las imágenes son difusas. Eso es lo que ocurrió aquí. Mire, era de noche. Era un momento, yo no sé si alguna vez lo ha apreciado usted, pero en la noche tiene un pic, tiene un momento que es antes del amanecer, que es donde se siente la oscuridad mayor.
poco antes del amanecer. Allí es cuando la noche se hace muy oscura. Ahora dice el relato que estaban en la semana de la Pascua. Y en la semana de la Pascua, en el mar de Galilea y en la tierra de Palestina, ¿cierto? La luna es cuarto creciente, es decir, es una lunita pequeña que no alcanza a alumbrar sobre el mar de Galilea. El viento generalmente trae muchas nubes, porque como es una depresión geográfica, es un hoyo, entonces se oscurece de nubes. Los discípulos tenían frente a ellos vientos que arreciaban, olas que amenazaban la embarcación. 10 horas remando, agotados, cansados, mojados, exhaustos. Frente a ellos, de pronto, la imagen de una persona que camina sobre el agua. Imagínese usted con esa cortina de agua frente a sus ojos cuando las imágenes se hacen difusas. Y ellos de pronto ven la silueta de alguien que camina sobre las olas encrespadas, que lucha contra el viento. Entonces, dice el relato, es muy suave el relato que tiene nuestra Reina Valera, hermano. Dice, se turbaron. Para mí turbarse es como confundirse. Pero en realidad el texto, hermanos, usa una palabra que es mucho más fuerte. El texto dice que se paralizaron de espanto. Esa es la idea del texto, esa es la idea de atar que san, paralizarse de espanto, sentir tanto miedo, sentir tanto pavor, sentir tanto espanto, de no ser capaz ni siquiera de seguir remando. Paralizarse de miedo es cuando sentimos que nuestros pelitos se ponen de punta y la adrenalina comienza a correr dentro de nosotros, un miedo paralizante. Eso fue lo que sintieron los discípulos. Para peor, hermanos, Marcos nos entrega un detalle. En Marcos 6:48 dice que el que caminaba sobre el mar pasó de largo. Y dice que se fue delante de ellos como para adelantarse. Imagínese. Póngase usted un rato arriba de la barca. Ha remado durante 10 horas, agotado, angustiado, solo, mojado, aproblemado, exhausto. Y de pronto la imagen de alguien que ni siquiera viene hacia nosotros, que pasa de largo. Dice que los discípulos sintieron espanto. Se paralizaron de miedo y gritaron, Señor, ¿eres tú? Jesús dijo, yo soy. No teman. Interesante la respuesta de Jesús, porque Jesús usa esa conjugación de la primera persona del verbo ser en tiempo presente del indicativo activo, que no era usado en el lenguaje común de los judíos. Los judíos no usaban generalmente esa conjugación, nunca decían yo soy. Nunca lo usaban porque el yo soy era como una forma de mencionar a Dios. Yo soy era el que se le había revelado a Moisés. Cuando Moisés dijo, y cuando yo vaya a Egipto, ¿qué voy a decir? ¿Quién me mandó? Y entonces Jehová le dijo, el yo soy es el que habla contigo. Bueno, ahora Jesús ha respondido a sus discípulos exactamente lo mismo. Los discípulos espantados, llenos de pánico, le dicen, Señor, ¿eres tú? Y Jesús dice, yo soy. No teman. Ahora, si usted sigue los detalles, va a ver al famoso Pedro. ¿Sabe? Me gustó este relato. Me gustó este relato porque dice que cuando Jesús ya estaba cerca y le respondió que era él, ¿cierto? Entonces Pedro le dice, ¿quieres seguir el relato? Porque me gustaría que esto lo aprendiera, porque esto seguramente le ha pasado en su vida o le va a pasar en algún momento. Mateo 14:28.
Esto lo hizo famoso a Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo también vaya. ¿Se ha pillado en esa alguna vez usted o no? ¿Se ha encontrado en esa? Señor, si eres tú, pero si recién le había dicho que era. Recién le había dicho, yo soy, no temas. Mire, hay gente, hermano, que ha usado este pasaje para alegorizar tanta cosa, hermano. Que Pedro se hundió porque dudó, porque vio las olas, porque sintió el viento. Mire, todo eso no tiene nada que ver con el texto. Pedro ya venía dudando hace rato. Seguramente las primeras 2 horas de navegación ya Pedro estaba con duda. Porque el relato dice que tenían pánico. Y ahí estaba Pedro entre los que tenían pánico. Y el relato dice que Jesús le dijo, yo soy, no teman. Pero él le dice, Señor, si eres tú, permite que yo vaya. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor en nuestra intimidad, Señor, si me bendices, te sigo? ¿Cuántas veces en nuestra oración le hemos dicho, Señor, si me sana, te serviré? Señor, si me haces este milagrito, voy a ir los domingos a la iglesia. Señor, si me solucionas este problema, yo te voy a seguir. Señor, si me haces este favor, entonces yo voy a trabajar en tu iglesia. Motivaciones incorrectas cuando perdemos la objetividad. ¿Qué sentido tenía? Hermano, ¿se ha preguntado alguna vez qué sentido tenía, hermano? Habían navegado 10 horas, habían luchado contra el viento, habían luchado contra la tormenta. Era suficiente encontrarse con Jesús, saber que Jesús estaba allí, eso era suficiente. Pero él dice, si eres tú, permite que yo también pueda probar que eres tú. ¿Cuántas veces hemos querido aprobar a Dios? ¿Cuántas veces hemos traído el sobre de nuestro diezmo, de nuestra ofrenda, tratando de probar a nuestro Dios? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos venido al culto tratando de probar a nuestro Dios para ver si Él puede hacer algo por nosotros? Déjeme decirle algo. No quiero que piense que yo no creo en los milagros. Me gustaría haber predicado algo distinto, pero con la salida de Pedro, hermano, con esa frasecita, ¿qué quiere que le diga, hermano? Yo creo en los milagros. Yo creo que Dios puede calmar el viento, yo creo que Dios puede calmar la tormenta, yo creo que Dios puede suplir las necesidades, yo creo que Dios puede bendecir nuestra vida, yo creo que Dios puede sanar a un enfermo, yo creo que Dios puede darle la vista a un ciego, yo creo que Dios puede hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Pero no estoy aquí por lo que Dios pueda hacer. Estoy aquí porque Él es Dios. Estoy aquí porque Él es Dios. ¿Dónde están puestas nuestras expectativas? ¿Cómo están las motivaciones de nuestras expectativas? Cada domingo viniendo aquí para levantar nuestras manos a pesar de nuestras dificultades. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a convertirnos en un ejemplo de fe? En un ejemplo de entrega. En un ejemplo de confianza. Han pasado ya 10 días. Así comienza el encabezado de una carta, de una nota. La nota de un capitán de un barco. De un barco que ha naufragado en Tierra del Fuego, en Chile. Han pasado ya 10 días. Y el hambre le ha quitado la vida a mis 7 compañeros. Yo ya no tengo fuerza para levantarme. No puedo más. Debo reconocer que no he sentido en mi estómago el dolor del hambre, pero estoy desfallecido. Solo quisiera, dice esa carta, solo quisiera que el mundo entero supiera que en este lugar escondido del sur del mundo hace falta que alguien traiga la palabra del Evangelio. Yo sé
Dice la carta, yo sé que estoy a minutos de morir, pero muero contento porque he dado mi vida para que el Evangelio sea predicado. Francis Gardiner, el misionero anglicano que quiso evangelizar el sur de Chile. 20 años después, en el puerto de Valparaíso, muere el hijo de Francis Gardiner, quien había venido para evangelizar Tierra del Fuego. Y su hija, que se había preparado en Europa para venir a evangelizar, muere también. ¿Cómo están nuestras expectativas? ¿Cómo están nuestras motivaciones? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué le seguimos? ¿Por qué le servimos? ¿Por qué le rendimos nuestra vida? Cierre sus ojos, por favor, un momento. Cierre sus ojos un momento. Seguramente, Señor, no hay nada, Señor, de lo que tú no puedas hacer. Tú puedes resucitar a alguien de la muerte. Tú puedes caminar sobre el mar. Tú puedes multiplicar panes y peces. Tú puedes, Señor, vencer al viento y a las olas. Tú puedes, Señor, transformar cualquier situación en nuestra vida. Pero tú quieres, Señor, que nosotros aprendamos a vivir una relación consciente y comprometida contigo. Señor, aquí están nuestras vidas, aquí está nuestro corazón, aquí está, Señor, todo lo que somos. Si alguien, Señor, tuviese problemas con sus motivaciones, si alguien, Señor, hasta el día de hoy no había comprendido por qué realmente debemos seguirte, por qué realmente debemos estar junto a ti, Señor, corrige su motivación. Señor, si hay alguien que se ha debilitado, que ha sentido la tormenta, que ha sentido, Señor, la aflicción, y le ha parecido, Señor, que eso es inoportuno para la vida de un cristiano, enséñale, Señor, que los cristianos también pasamos por el sufrimiento. Señor, si hay alguien en esta sala que alguna vez ha dicho, Señor, que quiere tener pruebas en su vida de lo que tú eres, corrige, Señor, esa motivación incorrecta. Y permite, Señor, que pueda tener un encuentro sincero y verdadero contigo. Bendice esta congregación a través de tu palabra. Glorifícate en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.